Pero nosotros vamos a seguir analizando, ¿no? La previa, lo que vamos a decir, la previa a este mensaje presidencial. Vamos a hacerlo con nuestro invitado. Él es el gerente de estudios económicos de Comex Perú, Rafael Zagnich, nos acompaña. Rafael, muy buenas noches, bienvenido a Sol TV, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte, Rafael. Mira, quisiéramos ver en esta entrevista el tema económico, cómo marcha la economía en el país. Muchos sabemos pues que la estamos pasando mal, ¿correcto? Que los precios están subiendo, que no hay quien los detenga estas alzas, pero el gobierno sale con una excusa manifestando que todo esto se debe al contexto internacional, que no deja de ser verdad. Obviamente el contexto internacional está que nos golpea mucho, pero de qué manera también el gobierno está adoptando mecanismos para poder mitigar los efectos de este golpe, de esta oleada negativa en la economía y en el mundo, Rafael. Así es, mira, como bien señalas y como bien lo reconocemos todos, la crisis inflacionaria que se vive hoy en día en nuestro país es producto de los factores externos que se viven actualmente en el mundo, ¿no? Esta guerra que se ha suscitado entre Rusia y Ucrania, sanciones que se vienen aplicando contra Rusia, una desaceleración económica en China a propósito de su política de COVID-0 que viene afectando, alterando los desempeños de su sector manufacturero, una posible caída en recesión de la economía norteamericana, países, mercados, destinos de los cuales dependemos muchísimo, no solo el mundo, sino también más aún, pues países en desarrollo como el nuestro. Pero también tenemos factores internos que vienen socavando de alguna manera el desarrollo y el desempeño no solamente de las inversiones, sino también de los micro y pequeños negocios en nuestro país, que están asociados naturalmente a la crisis política, a la crisis de gobernabilidad que se tiene en este país durante este año de gobierno, ¿no? Y como bien señalabas, esto es externo, pero mucho depende de los hacedores de política, del gobierno, de mitigar los impactos que definitivamente se van a dar a propósito de estos factores externos, los cuales poco o nada han funcionado. Recordarás pues que se estableció una exoneración del IGB poco o nada focalizada, que en nada ayudó. Se lanzó una reforma agraria, nosotros lo decimos mal reforma agraria porque de reforma no tuvo nada, que no ha tenido un mayor impacto. Peor aún, se establecen medidas en el plano laboral que incrementarían la rigidez de contratación, desincentivando la formalización y afectando más aún a las micro y pequeñas empresas que quieren formalizarse en nuestro país. Es decir, no se está haciendo o tomando las medidas necesarias para salir de esta crisis, y ahí ves naturalmente cómo las estimaciones ya vienen ajustándose a la baja, ¿no? El Banco Central y el MEF ya ajustaron el crecimiento de nuestra economía para el 2022 en 2.5%, fuera de que entidades internacionales, entidades financieras ya tienen un estimado de por debajo del 2%, y con un crecimiento de por debajo del 2%, realmente no vamos a llegar a cubrir esa masa crítica de personas que necesitan, que desean un empleo de calidad en nuestro país. Sí, Rafael, si me permites, estamos al borde del 4%, 3.5%, la población dirá, son números, y tú sabes que los números a veces son duros, son fríos, pero si lo aterrizamos podemos decir, estábamos con una expectativa de crecer 3.5%, ahora dicen que no, vamos a llegar a 2.5%. Ese punto porcentual, para que la población lo entienda, este punto porcentual es, en ese sentido, no va a haber generación de empleo y a su vez también va a generar despidos e informalidad. ¿Es así, Rafael? Así es, naturalmente toda reducción, caída de la producción nacional se traduce en impactos por el lado de la producción, del empleo, del consumo. Ahí verás pues también que esta estimación de crecimiento de la inversión privada que se tiene para este año, que es de 0%, es decir, no habrían o no estarían habiendo nuevas inversiones durante este año. Y eso no solamente pensémoslo y veámoslo desde el punto de vista de los empresarios, sino también de las decisiones de consumo de la gente. Y toda economía en el mundo se mueve por consumo. Hoy en día, más aún a propósito de la crisis inflacionaria, nosotros estamos tomando las previsiones del caso para consumir y o no consumir, o racionar entre tales o cuales gastos de nuestro día a día.
y eso impacta en el vendedor, en el comercio, ¿no? En la micro y pequeña empresa, en los informales, ¿no? Que necesitan que la gente consuma. Entonces es natural que a propósito de una reducción de la tasa de crecimiento del PBI, vayas a tener un menor empleo de calidad, menor empleo, mayor descontento social de la gente, ¿no? Y eso naturalmente se va a traducir en mucho mayor informalidad en los próximos años. Existen cálculos que, por ejemplo, año tras año salen al mercado laboral alrededor de 300.000, 400.000 jóvenes a buscar empleo, ¿no? De calidad, asociado a sus estudios, ya sean técnicos o universitarios. Y con una tasa de crecimiento de 2.5, 2%, no lo van a lograr. No se va a generar los empleos, no se tienen las inversiones. Están las inversiones muy deprimidas, muy retrasadas, no solamente a propósito de la coyuntura, sino también de la crisis política y de alguna manera de la promoción que se le viene haciendo, ¿no? Al hecho de cambiar esta gran norma que tenemos como es la Constitución. Recordarás que en las últimas semanas, en los últimos meses, se han tenido una serie de consejos de ministros descentralizados, que más que nada han sido pues desarrollos de promoción, pues, ¿no? Al respecto de la constituyente y el control de precios y todo lo que es el estatismo, ¿no? Y ello, naturalmente, mantiene las inversiones en vilo. Si no tienes inversión privada que represente el 80% de la inversión total en nuestra economía, no vas a tener empleo de calidad. Y si no tienes empleo de calidad, los ingresos, los salarios van a seguir cayendo. Hoy en día el salario promedio es alrededor de 1.400, 1.500 soles. Eso va a seguir cayendo. Y naturalmente, en el plano pues, de la informalidad, muchas personas ganan por debajo del mínimo de 900 o del mínimo actualizado que es 1.000, casi 1.050. Ya alrededor del 50% de la población gana por debajo de eso. Entonces estamos hablando de un escenario bastante crítico, ¿no? Que naturalmente esperamos que de alguna manera pues de acá en adelante se pueda solucionar con medidas correctas. Correcto. ¿Y cuáles serían esas medidas correctas? ¿Hay esperanza de que pueda el señor Castillo en este mensaje presidencial dar esas medidas adecuadas para lograr el crecimiento, si siquiera el crecimiento, para lograr recuperar lo que hemos perdido? Mira, asumiendo de que el gobierno siga su curso, ¿no? Y con la premisa, la suposición de que realmente escojan, ¿no? Ubiquen a las personas meritocráticamente que se necesitan en los ministerios correctos para promocionar las inversiones en nuestro país, podrías darle un vuelco. Aún tienes 4 años en los cuales puedes hacer muchísimo. Muy al margen de que para nosotros todo gobierno en los 100 primeros días es en realidad donde tienes que hacer las reformas pertinentes para que a partir de ello empieces a distribuir y administrar tus recursos. Pero bueno, ya pasó este año fue perdido. Podría realmente tomar las opciones correctas para evitar lo que sucedió el año pasado. Por ejemplo, en el caso de sectores clave como minería y agricultura, no puede ser posible que tengas cambios de ministros, que hayan cambiado hasta 5 ministros en cada ministerio. ¿Qué clase de previsibilidad, terrible, qué clase de estabilidad jurídica es la que tú le puedes dar a un sector, ya sea para el micro, pequeño, mediano o gran empresario, que estés cambiando a las cabezas, a los líderes que van a guiar las políticas públicas en tu sector? Eso es absurdo. Sí, y si seguimos adentrándonos, ¿no? En los cambios de las personas, de los funcionarios de mandos medios, viceministerios, directores y demás, es gente que no conoce el sector y no toma decisiones acertadas. Y un ejemplo muy claro de ello es a propósito de las medidas de las compras de fertilizantes. Recordarás que ya es hasta una tercera o cuarta licitación que ha sido bloqueada de alguna manera por la Contraloría porque no se tienen los contratos establecidos de la manera correcta. Entonces, correcto, si tienes esa evidencia, si tienes ese preámbulo, lo que tienes que hacer es que a partir de hoy, a partir de mañana, tienes que convocar a las personas que realmente quieren trabajar por el país, poniendo al ciudadano en adelante, promoviendo las inversiones. Tenemos, por ejemplo, en minería una cartera de inversión paralizada de alrededor de 56.000, 57.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero el que está en juego y que podría ingresar a las arcas del Estado alrededor a través de impuestos, de tributos, de canon y demás, para que se puedan ser distribuidos a las regiones. Y claro, va a depender también pues, ¿no? de cambios normativos grandilocuentes y ajustes a las autoridades y gobiernos regionales en el interior del país para que realmente traduzcan estos en bienes y servicios públicos de calidad para el ciudadano, porque el descontento social es generalizado. Correcto. En todo caso, Rafael Sannis, te agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú. Y nada, pues un fuerte abrazo, felices fiestas patrias, pese a todo lo difícil que le estamos pasando. Rafael, un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias, muy bien a ustedes. Bien, bueno, pues es la realidad que vive el Perú, una situación muy complicada.
Vámonos a una pausa.